Derivación implícita es la derivación usada para funciones de dos variables o más, en la cual la variable independiente no está despejada o incluso no es posible despejarla. Cuando tú tienes aquí una función en x, y igualada a 0, es bien importante. Bueno, dice que está igualada a 0, no necesariamente debe estar igualada a 0. Entonces derivas implícitamente. Procedimientos. Identificar la variable dependiente e independiente. Número 2. Derivar ambos lados de la ecuación aplicando la regla de la cadena. Considerando aquí que y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Por ejemplo, tú puedes derivar a y con respecto a x y esto es y', ¿cierto? O puedes derivar a x con respecto a y esta sería x'. Regularmente esta nosotros no la usamos, siempre utilizamos esta forma. La derivada de y con respecto a x es y'. Eso es lo que vamos a tener nosotros. Y luego número 3, simplificar la ecuación eliminando los denominadores y desarrollando los factores que contengan y'. Bueno, eliminen el paso 3 y solamente digan el paso 4. Derivas y despejas y'. Eso es todo. Derivas la función como una simple derivada y despejas y'. ¿Qué es lo que debemos de saber aquí de la diferenciación implícita? Es muy sencillo. Derivas como si fuera una simple x, nada más que siempre que vas a derivar y vas a poner y'. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio rápido para no perdernos. Es un ejercicio muy rápido. ¿Cómo derivas x cuadrada? La derivada de x cuadrada pues es 2x. Y se supone que aquí es la derivada de x con respecto a x, ¿cierto? Pero esto nunca lo ponemos porque la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces nosotros nada más ponemos de x. ¿Cómo derivas x a la 5? Pues 5x cuarta por 1. ¿Sí? Entonces, cuando te toque derivar y al cubo, la derivada vas a derivarla como si fuera una simple x. 3y cuadrada, pero aquí de y en de x sí lo vamos a poner, porque no es 1, de y en de x. Aquí no lo escribimos porque la derivada de x con respecto a x es 1, siempre, por eso no lo escribimos, pero aquí sí, esto es lo importante. Y claro que usted puede poner y' es igual a 3x cuadrada, perdón, x al cubo, la derivada de x al cubo es igual a 3x cuadrada por y'. Esa es la idea. Derivas x y derivas la y como si fuera una simple x, nada más que al final no se le olvide poner y'. Eso es todo. Por ejemplo, derivar las siguientes funciones utilizando la derivación implícita y explícita. ¿Qué significa derivación implícita? Implícita significa, como decía anteriormente, que no puedes despejar y o no está despejada y entonces derivas implícitamente. Y una derivación explícita es lo que nosotros hemos estado haciendo. Despejas y derivas. Vamos a hacer estos ejemplos. Voy a borrar esto y vamos a hacer esos ejemplos para que vea usted que es exactamente lo mismo. A ver, vamos a utilizar este y voy a quitar este libro para que no se estorbe. Por ejemplo, la primera función, x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Lo primero que tengo que ver es que no está despejada la y, entonces puedo derivar implícitamente. ¿Cómo derivo? Derivo toda la función se deriva. La derivada de x con respecto a x y la derivada de y con respecto a x. Entonces, la derivada de x, pues, la derivada de x cuadrada, pues es 2x. Y la derivada de y cuadrada, pues es 2y. Pero como estoy derivando y, escribo y'.
es igual a la derivada de 1, que sería 0. Es como si usted derivara con respecto a x. Bueno, el operador se pone al principio, ¿verdad? La derivada con respecto a x de todo esto. 2x por dx en dx más 2y por dy en dx igual a 0. Yo no pongo dy en dx porque luego se ve muchos dy en dx. Y', nada más hay que cuidar mucho que no se nos pierda esa derivada. El siguiente paso es despejar y'. 2y' es igual a menos 2x, por lo tanto y' es menos 2x sobre 2y, y la derivada entonces es menos x sobre y. Esta es la derivada de x cuadrada más y cuadrada igual a 1. ¿Sí? Sí, sí, profe. ¿Qué pasa si yo hubiera querido resolver este problema de manera explícita? Es decir, a ver, yo tengo x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Y entonces despejo y. Para este problema no es difícil despejar y, pues y cuadrada es 1 menos x cuadrada. Entonces y es igual a la raíz de 1 menos x cuadrada. Entonces ya tengo una función explícita porque está despejada y. Aquí yo tengo, voy a borrar esto. Aquí yo tengo una función implícita porque y no está despejada. Pero aquí sí. Y yo derivo. ¿Quién es y'? N por la función a la n menos 1 por la derivada de la función, ¿cierto? Eso yo lo sé derivar. N por la función a la n menos 1 por la derivada de la función. Así es que simplificando, menos 2x sobre 2 por la raíz de 1 menos x cuadrada, o sea que la derivada es menos x sobre la raíz de 1 menos x cuadrada, que si usted se puede dar cuenta es igual a esta. Nada más que esta es válido dejar y' igual a menos x sobre y, porque tienes una función en xy y la derivada de esa función pues también es una función en xy. Es una derivación implícita. Pero cuando tienes derivadas explícitas, tú tienes una función de x y la derivada es una función en x. ¿Sí queda claro esto? O sea, este y esto es lo mismo. En las implícitas es válido dejar la derivada también en funciones de x y de y, porque empiezas con una función en x y en y, pues la derivada es una función en x y en y. Y en las explícitas, no, tú tienes esta. Y es una función en x y la derivada es una función en x. De aquí, si tú quieres dejar esta derivada en funciones de x solamente, pues entonces despejas y, que es justamente esto, y lo sustituyes y nos queda exactamente lo mismo. Pero pues si ya despejaste, pues derívalo, ¿verdad? Por eso no lo hacemos nosotros, no volvemos la derivada en funciones de x, porque si pudieras despejarlo, pues entonces resolverías el problema de esta forma. Este problema es simple para primer ejemplo, ¿por qué? Porque puedes demostrar que si derivas implícitamente es igual a que si derivas explícitamente. Aquí sí se pueden despejar. Pero ¿qué pasa cuando no se pueden despejar? Por ejemplo, los ejercicios de la siguiente página. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Nosotros no vamos a hacer esto. Nosotros vamos a resolver las derivadas implícitas de esta forma. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar con las derivadas implícitas que aparecen ahí.
X cuadrada más 3y cuadrada menos el logaritmo natural de y es igual a 5. Esa es una función implícita. No puedes despejar y, entonces tienes que derivar implícitamente. Y derivamos, acuérdense, derivas X y derivas Y como si fuera una simple X, pero cada que derives Y vas a poner Y'. Empezamos. 2X más 3 por 2, 6Y, pero como derivé Y'. Menos, ¿cuál es derivada del logaritmo natural de Y? Pues Y' sobre Y. Si la derivada del logaritmo natural de U es de U sobre U, pues entonces la derivada del logaritmo natural de Y, pues es Y' sobre Y, porque nosotros no ponemos de Y, ¿verdad que no? Porque si ponemos de Y, entonces aquí se va, esto está bonito, pero luego ponemos de Y y en todas las derivadas de Y ponemos de Y las D se nos van a estar perdiendo. Entonces, en vez de poner de Y, ponemos Y'. Y' sobre Y. Es igual a la derivada de 5 que es 0. Y lo que sigue es despejar Y'. Eso es todo. Todo lo que tiene Y' se queda de este lado. Es igual a menos 2 sobre X. Saco de factor Y' y me queda 6Y menos 1 sobre Y es igual a menos 2X. 6Y menos 1 sobre Y está multiplicando y pasa dividiendo. La derivada es menos 2X sobre 6Y menos 1 sobre Y. Pero nosotros, como ya estamos en cálculo diferencial, tenemos que simplificar. Simplificar no debe de ser un problema para nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero, sumar estas. Y vamos a hacer aquí, despacito. Y' es menos 2X sobre, para poder tener el mismo denominador, pues multiplico por Y y divido entre Y, ¿cierto? Para que me quede 6Y cuadrada menos 1 entre Y, 6Y cuadrada menos 1. Entonces aquí nos queda 6Y cuadrada menos 1 sobre Y. Y podemos tener la regla de la tortilla o el sándwich, ¿verdad? Menos 2XY sobre 6Y cuadrada menos 1. Encontrar la derivada no es difícil. Lo simplificas y ahí es en donde pues entra la emoción, ¿verdad? Menos 2X sobre Y, perdón, menos 2X por Y entre 6Y cuadrada menos 1. A ver, no se ve. Ahí está, ¿verdad? Sumar esto. Esto fue lo que hice. Multipliqué por Y y dividí entre Y para poder tener 6Y cuadrada y poderlo sumar. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. No, profe. Ok, entonces, Profe, mande. si multiplicaba algo abajo, no lo tenía que multiplicar también arriba. Sí, 6Y entre Y. No, no, con el menos 2x. ¿Qué tiene el menos 2X? Yo no No multipliqué sé el si menos multiplica también 2X. y arriba. No, porque aquí lo estoy dejando. 6Y sobre Y. Ah, ok. Aquí. Esto es 1. ¿Sí? Sí.
Ok, ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo que aparece ahí en su libro. Es XY más seno de 2X es igual a 2X más 3Y. ¿Cómo vamos a derivar? Bueno, pues derivamos todo, nada más que aquí tenemos una multiplicación de funciones, X por Y. ¿Y cómo se deriva una multiplicación de funciones? U por V. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Eso es lo que vamos a hacer. Cada que derivas Y hay que poner Y'. Eso es lo que hay que acordarnos. El primero por la derivada del segundo. La derivada de Y es Y'. Más el segundo Y por la derivada del primero, que es X. Y la derivada del seno de 2X es, la derivada del seno, coseno de 2X por la derivada del ángulo, que es 2. Vamos a ponerlo de una vez adelante, porque acuérdense que hay que simplificarlo. Es igual a la derivada de 2X, 2. Y a la derivada de, ¿es 3X? No, ¿verdad? Es 3Y. Ya. Ajá, es 3Y, ahí está. Si no, pues no tenía sentido. 3Y'. La derivada de Y es Y'. Recuerden que siempre que terminen de derivar tienen que volver a repasar lo que hicieron. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, que es 1. Más la derivada del seno de 2X es 2 coseno de 2X, igual a la derivada de 2X, que es 2. La derivada de 3Y, pues es 3Y'. Entonces, XY' más 3Y', todo lo que no tenga Y' pasa del otro lado de la igualdad. El 2 aquí se queda, está positiva la Y, pasa negativa, está positivo el coseno de 2X, pasa negativo. Profe, Sácate esta el 3y' no sería negativo. 3, sí, gracias. 3Y' está positivo, pasa negativo. Es igual a 2 menos Y menos 2 coseno de 2X. Todo lo que está aquí se pasó para acá y lo que no tenga Y' se pasa para acá. Y entonces Y' es igual a 2 menos Y menos 2 coseno de 2X sobre X menos 3, y eso sería todo. Es derivar como una simple X, pero cuando derivas Y, poner Y'. ¿Podemos hacer el siguiente? Sí. El siguiente problema dice, E a la X sobre Y es igual a la raíz de X más Y. E a la X sobre Y. Vean, ¿cómo vamos a resolver este problema? Ahora tienes una división de funciones, ¿cierto? X sobre Y es una división de funciones. El de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Eso es lo que deberíamos de poner nosotros. Ok. El de abajo por la derivada del de arriba, que es 1, menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es Y'.
entre el de abajo al cuadrado. A ver, vamos a resolverlo así. La derivada de la exponencial es e a la u por la derivada del ángulo. Y la derivada ya la acabamos de encontrar. Reinaldo, ¿podrías poner en silencio? Gracias. E a la u por la derivada del ángulo. Del argumento, perdón. Y el argumento lo acabamos de derivar aquí. El de abajo por la derivada del de arriba, que es 1 menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Es igual a la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 x a la menos 1 medio, más la derivada de y, que es y'. ¿Sí? Y eso se pone un poquito emocionante. La derivada no, la despejada de y'. Hay que despejar. E a la u por la derivada del argumento, el de abajo por la derivada del de arriba, que es 1, menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es y' entre el de abajo al cuadrado. La derivada de x a la 1 medio es 1 medio de x a la menos 1 medio y la derivada de y pues es y'. Entonces, lo primero que tengo que ver es que aquí tienes una multiplicación a por b entre c. A por b entre c. Entonces, y cuadrada la puedo pasar multiplicando. E a la x sobre y que multiplica a y menos xy' es igual a 1 medio de x a la menos 1 medio y cuadrada más y cuadrada y'. Está dividiendo, pasa multiplicando a los dos. Y voy simplificando. Y e a la x sobre y menos x e a la x sobre y' es igual a 1 medio de x a la menos 1 medio y cuadrada más y cuadrada y'. Todo lo que tenga y' lo paso de un lado de la igualdad. Lo puedo pasar de este lado porque aquí es negativa. Entonces al pasarla de este lado se hace positivo. Y ambas serían positivas. Claro que para donde usted quiere pasar las derivadas, no importa, no pasa nada. La solución, como quiera, te tiene que dar. Y e a la x menos 1 medio de x a la menos 1 medio de y cuadrada es igual a y cuadrada y' más x e a la x sobre y'. Factorizo y'. A ver, al factorizar y' nos va a quedar y e a la x sobre y menos 1 medio de x a la menos 1 medio y cuadrada es igual a y cuadrada más x e a la x sobre y. ¿Cierto? Y ahora despejo y'. Y' es igual a y e a la x sobre y menos 1 medio de x a la menos 1 medio de y cuadrada sobre y cuadrada más x e a la x sobre y. Y ya tenemos la derivada implícita, porque no podríamos despejar y aquí, entonces derivamos implícitamente.
y a la x sobre y menos 1/2 de x a la menos 1/2 y cuadrada sobre y cuadrada más x a la x sobre y. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Profe, Ajá. en la parte cuando multiplicó e a la x sobre y, luego por y menos x a la y prima, en realidad, ¿por qué se quedó digamos, el e a la x sobre y en la parte de las x? ¿O no importa realmente dónde se ponga? ¿Cuáles partes de las x? Ajá, cuando multiplicó A ver, e, mira, tú me dices dónde, porque no entiendo. ¿Es aquí? en el segundo, Ah, ahí, al lado ahí, izquierdo, al lado hasta el izquierdo. otro. Sí, ahí, en la multiplicación. ¿Por qué se quedó en la parte de las x abajo, sí, en la siguiente parte, abajo? Arriba, Es que ahí, y por a la x sobre y es esto. sí. Y luego el que En sigue, ahí es el que x, me genera duda, ese. Ujú. este por este. Sí, X, a la x sobre y por y prima. ujú. ¿Por qué se quedó en la parte de las x? O da igual donde lo ponga el de este exponente, por así decirlo. ¿Cuál exponente? Perdón, sí, el de exponencial, perdón. X, a la x sobre y prima. Sí, porque se quedó, digamos, de que en vez de ponerlo todo por fuera, el exponencial se quedó dentro de la x, por así decirlo. Ah, cuando tú tienes una multiplicación A por B por C, no importa cómo pongas A Ah, por ok. C por B, Ok, ok. C por B por A, ¿sí? O sea, tú tienes la multiplicación de X por a la X por Y prima. En realidad puede quedarse afuera, ¿verdad? No hay problema, por así decirlo. Afuera. Sí, o sea, La como al otra principio, sería, mejor dicho. sí, porque así se vería más feo, Ah, ok, ya, era mi duda nada ¿verdad? más. Gracias, profe. Sí, acuérdate que las matemáticas son elegantes. Tienes que ponerla de manera que se vea bonita, elegantiosa, ¿de acuerdo? Sí, Y profe. entonces vamos a ponernos entonces aquí como que bien claros de lo que vamos a hacer. Primero pones constantes y Ujú. luego pones X y luego pones exponenciales y luego pones funciones trigonométricas y al final Y prima, ¿de acuerdo? Sí, profe. Gracias. Cualquier cosa que tengas aquí siempre va antes de Y prima, siempre. Y prima siempre lo ponemos al final para no perderla, porque si nosotros ponemos X Y prima E a la X y X Y prima E a la X y luego de repente la Y se nos olvida esta y la perdemos. Entonces las derivadas siempre las ponemos al final. Ahora, de las funciones X exponenciales y trigonométricas, la idea más o menos es esa. Poner X antes de las trigonométricas, o sea, cualquier función en X. Exponenciales después y así, pero antes de las trigonométricas. Igual pasa con los logaritmos. Regularmente pones todo antes de los logaritmos. X, exponenciales, trigonométricas y luego logaritmos. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Es Gracias. nada más para que se vea bonito. Nada más por eso. Bien, vamos a hacer ahora la próxima diferenciación implícita. Para la próxima derivada, nosotros tenemos raíz de xy más la tangente de x cuadrada por y es igual al logaritmo natural de x. Entonces, tenemos nosotros aquí, esta sí está emocionante, está buena, está divertida, como para hacer la última del día de hoy. Tenemos nosotros una función a la n, porque tienes x por y a la 1/2. Tienes una función trigonométrica y el ángulo es una multiplicación de funciones.
y tienes un logaritmo natural. Aquí nada más faltó que nos pusieran un exponencial por ahí, ¿verdad? En cualquier lugar, pero bueno, nos conformamos con esto que aquí está. Una función a la n, pero la función es una multiplicación de funciones. Entonces hay que derivarlo. Ya no voy a poner aquí lo que hay que hacer porque ya lo debemos de saber. Ya llevamos 2, 3 semanas con esto y ya estamos practicando mucho. N por la función a la n menos 1 y derivo la función. Y la función es una multiplicación de funciones. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, que la derivada de x es 1. N por la función a la n menos 1 y derivo la función, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, que es 1. Ya terminé la primera parte. Ahora voy a derivar la tangente de x cuadrada y. ¿Cuál es la derivada de la tangente de u? También debemos de sabernos ya las derivadas de las funciones trigonométricas. Yo sé que es secante cuadrada del mismo ángulo. Secante cuadrada de u. Y luego derivo el ángulo. Y otra vez tengo una multiplicación de funciones. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y aquí esta no cumple con la regla de la, ¿cómo se pudiera decir? La regla de la elegantiosidad, ¿verdad? O sea, primero dijimos que eran constantes. Y ahí me faltaba poner constantes, x, y y'. Las y no las incluí. Entonces, así es como debemos de acomodar las funciones para no perder la y' y no perdernos las y y no perdernos las constantes. Porque si las constantes las dejas aquí en medio, cuando estás simplificando ya no fue un 2 y fue un cuadrado. No sé si a ustedes les pase eso. Entonces, para evitar esto, las constantes van primero. ¿De acuerdo? En el próximo renglón que escribamos, la constante va primero. A esa la podemos dejar así. Secante cuadrada de u por la derivada del argumento. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Ya voy aquí, ¿verdad? Ya derivé esto. Ahora me falta derivar el logaritmo natural de x. Y el logaritmo natural de x, pues es dx, o sea, 1 sobre x. Ya terminé de derivar. Paso siguiente, despejar y'. Y multiplico. 1/2 de x por y a la menos 1/2 por xy' por xy' más 1/2 de y voy a poner aquí xy a la menos 1/2 más x cuadrada secante cuadrada de x cuadrada y más, a ver, a lo mejor aquí ya no vamos a ver, aquí está, más 2xy secante cuadrada de x cuadrada y. Igual a 1 sobre x. ¿Sí? 1/2 de xy a la menos 1/2 xy' más 1/2 de y por xy a la menos 1/2 más x cuadrada secante cuadrada de x cuadrada y por y' más 2xy por la secante cuadrada de x cuadrada y igual a 1 sobre x. Todo lo que tenga y' aquí se va a quedar. 1/2 de x por xy a la menos 1/2. Y de una vez, ya como nosotros somos inteligentes y superpoderosos, pues yo sé que voy a despejar y', ¿no? Entonces de una vez la despejo. ¿Podemos hacer eso o todavía no?
y', un medio de xy a la menos un medio por x, es y'. Eso también, más x cuadrada secante cuadrada de x cuadrada y, porque la y' ya la dejé aquí afuera, cerramos paréntesis, igual a 1 sobre x menos, esto no tiene y', un medio de y, así lo podríamos dejar, por xy a la 1 medio, lo puedes poner abajo. A ver, vamos a hacer esto un poquito más grande. 1 sobre x menos 1 sobre y sobre 2 por la raíz de xy más, eso tampoco tiene, bueno, pasa de aquel lado, negativo, menos 2xy secante cuadrada de x cuadrada y. Todo esto está multiplicando y todo eso va a pasar dividiendo. Y' es 1 sobre x menos y sobre 2 raíz de xy menos 2xy secante cuadrada de x cuadrada y todo sobre un medio de, a ver, aquí nos va a quedar un medio de x, o sea, x sobre 2 raíz de xy 2 raíz de xy más x cuadrada secante cuadrada de x cuadrada y. Pero, pues no se puede quedar así. Debes de tener una fracción. Así es que hasta ahí. ¿Vamos bien? Profe, Sí. Ajá. cuando multiplica x cuadrada y por x cuadrada y' más y 2x, tercer renglón. El tercer renglón de la solución, o sea, este. Ah, no, o sea, después del rojo. Así. Donde está secante cuadrada, x cuadrada y. ¿Todo eso multiplica el de al lado o solo la x cuadrada y? Esto por esto. Todo. Sí, porque es como si tú tuvieras A por B más C. A por B, A por C. Ok. ¿Sí? Sí. Gracias. Ajá. ¿Hay alguna otra duda? Ok, tenemos que simplificar esto. Para poder tener un mínimo común múltiplo, tanto arriba como abajo, pues aquí abajo hay una x y hay un 2 raíz de xy. Por lo tanto, yo sé que arriba 2x raíz de xy sería el denominador. A ver, vamos a ponerlo de una manera más grande. 2x raíz de xy. Debe de ser mi denominador. Entonces, para tener esto arriba y abajo, ya tengo la x. Nada más me falta el 2 raíz de xy. ¿Cierto? Abajo y arriba. Voy a borrar esto, porque si no, no se va a apreciar. Que acuérdense que hay que simplificar. Y entonces aquí lo voy a ir escribiendo. Si yo multiplico por 2 raíz de xy abajo y arriba, 2 raíz de xy, entonces me va a quedar 2 raíz de xy sobre 2 raíz de xy
por X, menos. Aquí era Y, ¿verdad? Si yo ya tengo 2 raíz de XY, pues nada más me falta la X. Entonces la multiplico arriba y lo multiplico abajo. Arriba y abajo. Y para ponerlo de manera elegante, pues quedaría XY entre 2, perdón, X. Ya tengo 2 raíz de XY, me falta la X. Multiplico arriba y abajo X por X y entonces tengo XY sobre 2X raíz de XY. Aquí también lo voy a poner así. 2X raíz de XY. Menos. Aquí pues está, pues aquí en realidad acá abajo no tengo nada de nada de esto. Entonces lo multiplico y lo divido entre 2X raíz de XY. 2X raíz de XY que multiplica 2XY, o sea que ya se vuelve un 4. Esta un cuadrada y aquí hay una Y. Raíz de XY. ¿Sí? Si yo multiplico esta por 2X raíz de XY, pues te queda 4X cuadrada Y raíz de XY y la secante cuadrada de X cuadrada por Y. Y todo esto 2X raíz de XY. Ya tengo esa suma arriba. Y abajo vamos a hacer exactamente lo mismo. Abajo necesitas 2 por la raíz de XY. Y entonces aquí multiplico por 2 por la raíz de XY y divido entre 2 por la raíz de XY. Y me queda X sobre 2 raíz de XY más 2 raíz de XY que multiplica a X cuadrada secante cuadrada de X cuadrada Y. Sumamos en ambos lados. Arriba lo único que vamos a hacer, bueno, usted va a volver a copiar. Yo aquí voy a juntar el denominador. Todos tienen el mismo denominador. Y abajo, 2 raíz de X, 2 raíz de X. Por lo tanto, nos queda de esta forma. X más 2 raíz de XY, X cuadrada secante cuadrada de X cuadrada Y. Y arriba, si juntamos todo, aquí va a ser un negativo. Aquí también un negativo para poder juntar todo y borrar estas, ¿verdad? Porque se suman. Es como si tú tuvieras 2 quintos más 3 quintos más 4 quintos. Entonces, todos son quintos, 2 más 3 más 4. Eso es lo que yo estoy haciendo. Dos más 3 más 4. Y entonces, ahora sí, podemos aplicar la ley de la tortilla, extremos por extremos, medios por medios, pero también sabemos que estos se van a eliminar. Esa también ya lo debemos de saber, son conocimientos de precálculo. Y te queda 2 raíz de XY menos XY menos 4X cuadrada Y raíz de XY secante cuadrada de X cuadrada Y entre X más 2 raíz de XY X cuadrada secante cuadrada de X cuadrada Y. Y entonces, la diferenciación implícita, como usted lo puede ver, no es difícil. Derivas como has estado derivando, nada más que cuando tengas Y, pues sería escribir Y'. Yo creo que lo emocionante es simplificar, como en todo, ¿verdad? Lo emocionante y divertido es simplificar la respuesta. Por favor, observen bien este problema. ¿Hay alguna duda? Al final de cuentas, la respuesta debe de ser esta.
Deben de simplificar siempre que resuelvan ustedes una diferenciación implícita. Hay que simplificar, porque estos conocimientos no los debemos de perder. Profe, ¿y la x que quedó no se multiplica por el x más 2 raíz de xy? ¿Y eso? ¿La perdí? Sí, ¿verdad? Ahí voy. Gracias, Catalina. No, nada. Este por este, extremos por extremos. Sí es esto, ¿verdad? Porque este se eliminó y este también. Aquí te queda un 1. Y aquí te queda una x. Entonces sí la perdí por ahí. Este por este, entre ese por este. Entonces aquí nos va a quedar x cuadrada 2x raíz de xy. Ah, por esta x cuadrada, entonces nos quedaría solamente 2x cúbica, ¿verdad? Es que x cúbica debe estar antes. 2x cúbica raíz de xy por la secante cuadrada de x cuadrada y. ¿Sí? ¿Dudas?